los que están aquí por primera vez, a los que están regresando de sus viajes, y también quiero dar la bienvenida a mis dos hermanas. Somos primos, pero somos hermanos porque 2 veces hermanos en la fe, hermanos, primos hermanos. Adelina, su hija Andrea, y Sandra. No sé si conocen a Sandra. Estuvieron presentes en su bautismo, creo que fue el último bautismo que se hizo en este lugar. Dios es bueno. Recordaba yo cuando se entonaba esta alabanza, no era el niño, era mujer en el 2015 en Nashville, Tennessee. Audio a capacidad lleno de jóvenes, a capela cantando esta alabanza. En esta tarde, amados hermanos, yo quisiera compartir una porción de la Escritura que es muy interesante y que para mí es muy importante. Nosotros siempre, es verdad, cuando pensamos en oración, siempre pues nos remontamos a aquella famosa oración que en los años 90 se hizo famosa, y muchos libros se escribieron, ¿se acuerdan? La oración de Jabes, porque generó mucho dinero ese libro. Sin embargo, en la Biblia hay otras oraciones que van más allá de esa, son más trascendentales que esa. La mayor de toda esa oración que Jesús hizo por nosotros, aunque no estamos ahí, pero estamos en la oración, Juan capítulo 17. Y vamos en esta tarde a ver una oración que hace varios días atrás yo envié un mensaje sobre esta oración. Y vamos a ir a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1. Le invito a que leamos todos el capítulo 1 de Efesios. Y como van a estar bastante tiempo sentados, si se ponen de pie, creo que sería mejor, porque van a estar mucho tiempo sentados. Y yo quiero leer ese capítulo en su totalidad. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolos a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel lo llena en todo. Padre, damos gracias en esta tarde por la oportunidad que más nos concede de exponer tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo ministre, exhorte, redarguya, anime nuestras almas en este día, y que al salir de este lugar salgamos de una manera diferente a como la que entramos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y mantenga su vida abierta en ese capítulo. Si fuéramos a resumir el capítulo 1 de Efesios, podemos resumirlo en 4 partes. Primero, Dios Padre, Dios el Padre, la oración del frente, la oración del otro. Pero el verdadero Hijo de Dios desarrolla una dependencia total en Dios. Cuando tiene una necesidad, no solamente física, material, espiritual, emocional, siempre viene a Dios, demuestra dependencia de Dios. Y no solamente Él viene a Dios con su necesidad, sino que la verdadera persona, hija de Dios, amados hermanos, siempre está dispuesto a interceder por otros. Muchas veces a nosotros nos gusta que intercedan por nosotros, pero estamos nosotros intercediendo por otros. Y aquí vemos a Pablo, el gran apóstol Pablo, intercediendo, orando por otros hermanos, orando por la iglesia, dando gracia a Dios, dando gracia a Dios por ello. Amado, cuando vemos esta oración de Pablo, Pablo no oró por cosas materiales. Pablo no pidió por cosas materiales para los hermanos de Éfeso y para la iglesia. No pidió por cosas materiales, sino por bendiciones espirituales. Porque las bendiciones espirituales son más importantes y mucho mejores que las bendiciones materiales. Yo siempre he dicho, y lo retengo, y lo diré hasta que me muera, que muchas veces las bendiciones materiales se convierten para mucha gente en maldiciones. En maldiciones. No tengo tiempo de servir a Dios porque Dios me ha dado tanto trabajo que no tengo tiempo para ni siquiera servir. Eso es bendición. Sí, Dios te dio el trabajo, pero esa bendición se ha convertido en maldición porque Dios nunca te va a dar algo para alejarte de Él. ¿Quién dice amén? Pero, amados, escuche, es interesante.
Pablo dice, no ceso de dar gracia a Dios por ustedes. Porque Pablo entendió lo que Dios estaba haciendo en la vida de sus hermanos. Ahora bien, muchas veces nosotros oramos por otros hermanos, pero estamos dando gracias a Dios por los hermanos cuando Dios está obrando en un hermano, cuando Dios está levantando un hermano, cuando Dios está usando una vida. Estamos dando gracias por eso también. Porque muchas veces oramos por una persona, pero no damos gracias por lo que Dios está haciendo en esas personas. Otra vez damos gracias por lo que Dios está haciendo en una persona, pero no oramos por esa persona. Y nosotros debemos no solamente de orar por las personas, sino también de dar gracias por las personas. El versículo 16, ¿verdad? Que no puede ser leído separado del 17, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él. Como vimos en los primeros versículos de este capítulo, Pablo habla, ¿verdad?, de Dios planeando la iglesia, Dios Padre planeó la iglesia, Hijo paga el precio, el Espíritu Santo protege la iglesia, ¿verdad? Pablo hace esta oración, amados hermanos, porque entendió que los hermanos de la iglesia de Éfeso, en su mente humana limitada, no podían entender estos misterios. Lo que Dios en su eternidad planeó la iglesia, que Cristo, Dios, vino a la tierra, se hizo hombre, ¿verdad? Murió, resucitó, al tercer día se levantó y luego ascendió nuevamente al cielo. Él entendía que estas verdades, amados hermanos, son demasiado profundas para la mente humana entenderlas. Y solo el Espíritu Santo puede ayudar a nosotros a entender estas verdades. Solo el Espíritu Santo. Aparte del Espíritu Santo, ninguna persona puede entender los misterios y las cosas de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo es quien puede revelar el conocimiento de Dios. La persona natural no puede entender las cosas espirituales porque para ellos es locura. Las cosas del Espíritu se entienden ¿por qué? Por el Espíritu. No puede una persona entender las cosas de Dios si no se les es dado por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Aún así que Jesús, ¿verdad? Cuando se fue, dijo, yo me voy, pero enviaré uno como yo, que lo va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él le va a recordar, Él le va a enseñar, Él lo va a guiar. Necesitamos al Espíritu Santo que nos enseñe. Dice el versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación, un mejor conocimiento de Él, dice otra versión. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo una persona puede tener la sabiduría para poder comprender la cosa de Dios, hermano? Esto es a través del Espíritu. El hombre natural coge y no ve nada espiritual ahí, no entiende nada. Ese es el Espíritu Santo, el que nos enseña a nosotros. Es a través del Espíritu Santo que nuestros ojos son abiertos. Cuando hablamos de nuestros ojos, no estamos hablando de los ojos estos, sino el entendimiento. Solo el Espíritu Santo. Usted y yo pudimos aceptar la invitación de Dios cuando nos la hizo, porque el mismo Espíritu Santo nos dio entendimiento para que aceptáramos la invitación de Dios. Nadie, si no es por el Espíritu Santo, puede entender las cosas de Dios. Él solo puede enseñarnos la palabra de Dios. Por eso cuando leemos la Escritura, estudiamos, ¿qué es lo que debemos pedir? Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos ilumine para entender lo que estamos leyendo, porque si no lo estaremos leyendo va a ser un libro más como cualquiera.
que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Yo estaba mirando este versículo 18, en la versión de las Américas, y me gusta como dice que os sean iluminados los ojos del corazón. Porque son los ojos del corazón que tienen que entender y tener el entendimiento, amados hermanos. Nosotros podemos ser muy intelectuales, tener mucho conocimiento, pero eso no garantiza que vamos a poder entender las verdades espirituales. Eso no nos garantiza que vamos a poder entender las cosas espirituales. Y como vemos en la Escritura, siempre hace énfasis en el corazón y no en la mente. Siempre está haciendo énfasis en la comprensión del corazón y no de la mente. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, un pasaje que conocemos. ¿Cómo dice? El apóstol Pablo escribe: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creen en el corazón, ¿verdad?, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando se refiere, hermanos, cuando se viene al conocimiento espiritual, ninguna persona, vuelvo a decir, puede entender las cosas espirituales aparte y separado del Espíritu Santo. Por eso nosotros reconocemos en cada momento de esta vida que necesitamos al Espíritu Santo. Por eso la alabanza que se entonó al principio, que decía, bienvenido ¿quién? Porque muchas veces le damos honor a la primera persona, a la segunda, pero muchas veces nos olvidamos de la tercera. Y es Dios uno. Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. El hermano le gustó esa expresión. ¿Qué dice Pablo cuando cita a Isaías en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 10? Escuche, para seguir con esa idea de que la Biblia siempre está haciendo énfasis al corazón. Dice el apóstol Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Este misterio, amados hermanos, es importante que el Espíritu Santo convierta esto en una realidad en nosotros. El Espíritu Santo, amados hermanos, tiene que trabajar en nosotros para nosotros poder entender la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo nos va a enseñar a la medida que nosotros le permitamos ser enseñado. Igual cuando usted va a la escuela, usted se inscribe en una clase, en una universidad y usted puede pagar el dinero que usted pague. Pero el maestro usted va a entender lo que el maestro está enseñando a la medida que usted esté dispuesto a escuchar al maestro. Entonces, si usted y yo no estamos dispuestos a ser enseñados, el Espíritu Santo no nos va a enseñar. No nos va a enseñar. El único que nos puede llevar a obedecer la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Si nosotros muchas veces tenemos temor de darle la rienda al Espíritu Santo porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo es quien nos lleva a obedecer la palabra de Dios. La otra enseñanza que tiene el versículo 18 desprende la frase para que sepáis cuál es la riqueza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Los primeros versículos nos habla que nosotros tenemos herencia en Cristo. Ciertamente tenemos herencia en Cristo.
Dios nos da herencia en Cristo Jesús. Sin embargo, este versículo, cuando habla de la palabra herencia, no es de la herencia que Pablo está pidiendo que ellos sepan más de la herencia que Dios le ha dado, sino es que usted y yo entendamos, nosotros somos herencia de Dios. Usted y yo somos la herencia de Dios. Leamos, porque a veces hablo de la gramática, ¿verdad? Si no leemos un versículo en el contexto de su gramática, podemos entender lo que otra cosa, ¿verdad? Pero dice, vamos allá, versículo 18. Alumbrando los ojos de entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Y dice de su, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Es de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es la herencia? De Dios, ¿verdad? Nosotros somos la herencia de Dios. Nosotros lo que creemos somos el tesoro del Padre Celestial. Como dice el Salmo 127, que los hijos son herencia de Jehová, ¿verdad? Si nosotros lo que hemos creído somos la herencia de Dios. En esencia, Pablo lo que está pidiendo en este versículo es que nosotros conozcamos más del amor de Dios, de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Muchas personas en su mente piensan que Dios lo ama, otros no creen que Dios lo ama, porque no han experimentado verdaderamente el amor de Dios. Creemos que nos ama porque la Biblia lo dice, pero no hemos experimentado, amados hermanos, Dios a nosotros nos ama como un Padre bondadoso, un Padre bueno. Muchas veces hay personas que debido a cosas culturales piensan a Dios como un Señor allá que está allá, que hay que tratarlo de lejos. Claro, a Dios nos vemos a Él con reverencia, también con la confianza de que tenemos un Dios Padre que es bueno. No como un ogro que está allí esperando que usted haga algo para darle un batazo. Muchas veces hablamos y pensamos en el amor de Dios en base a lo que nosotros hacemos por Él y no por lo que Él ya hizo por nosotros. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más, porque la esencia de Dios es amor y su amor es ilimitado, su amor es inagotable, su amor es incondicional, su amor es desinteresado y Él nos ama de tal manera. Fíjese, cuando una persona hereda algo que para ello es valioso, usted lo guarda, usted lo cuida, usted lo aprecia. Cuando usted y yo entendamos esto, de que nosotros somos la herencia de su gloria, o sea, nosotros somos la gloria, nosotros somos en lo que Dios más, la creación máxima de Dios es la humanidad. Y ahora nosotros que a través de Cristo Jesús hemos recibido adopción del Padre, nosotros somos la herencia de Él. Y cuando usted tiene algo, usted lo ama. Y cuando entendamos eso, que Dios nos ama porque somos la herencia, Él tiene que cuidar lo que es de Él. Él tiene que guardar lo que es de Él. Él tiene que proteger lo que es de Él. Él tiene que darse a lo que es de Él. Entonces nosotros vamos a vivir sin miedo, sin temor, sin amargura, porque vamos a entender el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y toda situación que nosotros estamos viviendo. Cuando entendamos eso, entonces vamos a dar recíprocamente ese amor, porque entendemos que el amor de Dios es tan grande que lo único que podemos hacer es tratar de darle para atrás con nuestra vida un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Debemos de entender eso. Recordemos que desde el principio Dios siempre ha buscado crear un pueblo para Él, donde Él pueda verse, donde Él pueda gloriarse, donde Él pueda deleitarse. Y usted y yo somos ese pueblo.
Dios se deleita en usted y en mí. Dios se deleita en aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Usted es la corona, usted es la gloria de Dios. Y cuando entendamos eso, entonces vamos a vivir, amados hermanos, una vida que agrade a Dios, porque somos amados por el Dios del universo, somos amados por el Creador de toda la existencia, somos amados por aquel Dios santo, sublime, grande y poderoso, y usted y yo somos amados por ese Dios. Y cuando entendemos eso, vamos a vivir gozoso, vamos a vivir apasionado por Dios, vamos a vivir apasionado por su iglesia, vamos a vivir apasionado por su palabra, porque entendemos que de aquí mana el amor de Dios, aquí se manifiesta el amor de Dios y aquí vive el amor de Dios. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a actuar diferente, vamos a mirar las cosas diferentes y vamos a apreciar las cosas de Dios más de las que las apreciamos hoy día. Porque el Dios sublime nos has amado. ¿Dónde entendemos nosotros ese amor tan grande de Dios? Sino en la cruz. La cruz es la manifestación máxima del amor de Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí la cruz es la expresión máxima del amor de Dios. Dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dice el 38-39, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted y yo somos la herencia de Dios. A través de Jesucristo nos convertimos en la herencia de Dios. Y eso debe a nosotros darnos un gozo inefable. Eso debe darnos a nosotros un gozo que debe salir de nuestro poro. El saber, yo, pecador, impuro, imperfecto, Dios me tiene como su herencia. Eso es algo grande, hermano. Cuando entendamos eso, vamos a darnos más a Dios. Amén. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Un día reinaremos con Él eternamente y para siempre. Y Dios reclamará su herencia, que somos nosotros. No vas a reclamar. Nosotros somos la herencia de Dios. Y es tan difícil, amados hermanos, entender esto, ¿verdad? Porque la mente finita nuestra, limitada, no puede entender estas cosas. No puede entender esta grande verdad de que Dios nos ha amado. Y por eso, amados hermanos, por tal razón, es necesario y fundamental que el Espíritu Santo convierta esta verdad en una realidad en nuestras vidas. Es necesario, es importante que el Espíritu Santo convierta estas verdades en realidades en nuestras vidas. Porque el día que nosotros entendamos esto, el día que nosotros podamos, que el Espíritu Santo convierta esta verdad en realidad en nuestra vida cristiana será totalmente diferente. Nuestro compromiso con Dios será totalmente diferente. Será totalmente diferente. Entonces, el versículo 19. Lea conmigo el versículo 19. ¿Qué dice? Léalo usted fuerte ahí. ¿Qué dice? Léalo fuerte.
Mire lo que dice ese versículo. Se lo voy a leer en palabras más simples y más sencillas. ¿Y cuál la supereminente, verdad? Pero la cual extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Lo que creemos es para lo que creemos, no es para todo el mundo, para lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Otra versión dice, según la acción de su fuerza poderosa. Aquí la palabra poder corresponde a la palabra griega dunameos, el poder de la dinamita. El poder de la dinamita. Y la palabra acción corresponde a la palabra griega energeian. Y esto enfatiza la capacidad de ser poder para activar y transmitir energía. El poder para activar y transmitir energía. ¿Y qué pudo haber logrado ese poder de Dios? Ese supereminente poder de Dios. El versículo 20 nos da esa respuesta. ¿Qué dice? Esta fuerza operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolos a su derecha en los lugares celestiales. Este tremendo poder, amados hermanos de Dios, fue suficiente para levantar a Cristo de los muertos. Y no solamente para resucitarlo, sino para también ascenderlo nuevamente a su lugar, a la diestra del Padre. El poder de Dios no solamente resucitó a Cristo, sino que también lo ascendió al cielo. Generalmente nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de Cristo, hablamos de su nacimiento, su crucifixión, su resurrección, pero no damos tanto énfasis a la ascensión. Y la ascensión, amados hermanos, también una prueba de la manifestación del poder de Dios. Pónganse a pensar, ¿cuánto han visto, han ido a Caño Canaveral, un cohete ser lanzado? ¿Cuánto tienen esa experiencia? Bueno, en televisión, bueno, está bien, pero yo una vez estuve, no ahí mismo, pero en los predios. Y eso es, como dirían los colombianos, espectacular. O sea, usted se pone a pensar el poder y la energía, ¿verdad?, que se necesita para lanzar una nave al espacio a una distancia que usted y yo desconocemos. Y luego la energía para volverlo a remitirlo a la tierra, ¿verdad? Y eso nos asombra, porque ciertamente es algo tremendo, espectacular. Pero me dice, eso en lo físico, pero el poder de Dios va más allá de eso, que pudo levantar a Cristo. Hechos capítulo 1, ¿se acuerdan? Se apareció como a 500 y estando hablando con ellos, fue levantado en las nubes. Ese poder que resucitó a Cristo también lo ascendió al cielo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con esto, amado? Que ese poder que intervino en la resurrección de Cristo, en la ascensión de Cristo, está disponible para usted y para mí. Está disponible para usted y para mí. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que reina sobre toda la autoridad de principados y potestades. Ese poder está ahí dispuesto y presto para nosotros los que hemos creído. Ahora bien, Dios no nos da superpoderes como los superhéroes, ¿no? Como Batman, Superman, para que usted ande destrozando y haciéndose, no. Lo que está diciendo es
que ese poder de Dios está dispuesto para nosotros, para ayudarnos. No que usted lo va a ejercer, no que usted va a andar como Batman, como Robin, como Superman, destrozando edificios y cargando carros por encima. Y Batman cayendo atrás a la Batichica, al Lagartijo, al Joker. No, no es nosotros. No es nosotros, está para nosotros, para ayudarnos. Que Dios nos ayuda con su poder. Eso es lo que eso dice, que Dios nos ayuda con su poder. Y por eso Pablo nos puede exhortar en Efesios capítulo 6, versículo 10, diciendo lo siguiente: fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Eso, amado hermano, si nosotros entendemos ese poder de Dios, resucitó a Cristo y lo ascendió al cielo, ese poder tiene que tener un efecto en nuestra vida. Tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos, tiene que hacer algo en nosotros. Y ese poder, amado hermano, tiene que también el saber que el poder de Dios, que resucitó a Cristo de los muertos y lo ascendió al cielo, ese poder está ahí para ayudarnos. Eso debe darnos una confianza y debe darnos tranquilidad y debe darnos paz. ¿Cómo puede este poder ayudar a nuestra vida? ¿Qué significa que nosotros tenemos a nuestra disposición ese poder de Dios? Número uno, amados hermanos, que no hay tentación demasiado fuerte que usted no podamos resistir, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Segundo, no hay tribulación demasiado fuerte que usted y yo no podamos resistir, porque el Dios del universo, creador de los cielos, vive en nosotros, el Espíritu Santo, para darnos fuerza y consolarnos en medio de la tristeza y las tribulaciones. Eso es lo que está hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que ese poder de Dios está ahí para ayudarnos a vivir vida que traigan gloria y honra a Dios, vida agradable a Él, testificando de Cristo, sirviéndole a Él con pasión y con diligencia. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Cuando usted esté en prueba, en dificultad, de tribulación, tentación, el poder de Dios está ahí para ayudarlo. El Espíritu Santo está ahí para ayudarlo. Porque ninguna tentación, ¿verdad?, así que usted no puede sobrepasar. Ahora, lo humano no lo podemos sobrepasar. Pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Y así como da la tentación, nos da la salida. Por eso Pablo enfatizaba mucho en que nosotros conozcamos de ese poder. Que conozcamos que ese poder está disponible para nosotros. Que entendamos que ese poder está ahí, que hay que usarlo. Por eso él escribe, cuando escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice: quiero conocerlo a él y en el poder de su resurrección. Porque Pablo está hablando del poder, ese poder. Pablo menciona la resurrección porque fue ahí que se manifestó el poder de Dios. Dice ese poder. Yo quiero conocer, yo quiero entender que ese poder está ahí para mí. Y está ahí para usted y para mí. Por último, los versículos 21 al 23. Dice lo siguiente: sobre todo principado de autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo concluye esta oración, ¿verdad?, haciéndonos a nosotros, recordándonos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es su cabeza y que en un futuro, ¿verdad?, todo va a estar bajo su dominio, bajo sus pies. Como dice el escritor de Hebreo, en el capítulo 2, versículo 8, dice: cuando dijo, todo lo sujetaste bajo sus pies, en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, el apóstol Pablo
termina recordando que, ¿verdad? Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y un cuerpo tiene muchos miembros. Y que dice una escritura que usted conoce muy bien, 1 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 13. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para constituir un solo cuerpo, tanto judío como griego, tanto esclavo como libre, y todo se nos dio a beber un mismo espíritu. Tenemos que entender con realidad, hermano, que usted y yo somos la iglesia de Cristo, que Cristo es la cabeza. Y si usted verdaderamente está unido a Cristo, usted tiene que vivir bajo la autoridad de Cristo. Porque dice ahí que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El cuerpo tiene que estar sujeto a la cabeza. Entonces, si usted dice que es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene que estar sujeto a Cristo, sometido a Cristo, obediencia a Cristo, ¿verdad? Ya estoy terminando, hermano. Yo hago un llamado en esta tarde. Vamos a estar de pies. Esta tarde yo lo invito a que todos en esta tarde, los que estamos aquí, evaluemos en qué condición está nuestra relación con Cristo. Que esta tarde nosotros evaluemos, nos examinemos cómo está nuestra relación con Dios. Y que al examinarnos, ¿verdad?, podamos darnos cuenta si realmente estamos unidos a Cristo. Cuando examinamos nuestra vida y vemos cómo estamos viviendo, ese análisis nos da como resultado que sí estamos viviendo bajo el gobierno de Cristo. Y si no nos da ese resultado, hermano, ese mismo Espíritu Santo está aquí para restaurar, para levantarnos y para traernos nuevamente al carril de donde nos hemos salido. Tomemos unos minutos, cierre sus ojos, tome unos segundos, ya estamos terminando. Evalúese, examínese. No me tiene que decir si sí o no, es algo suyo, muy suyo. ¿Cómo está nuestra condición? ¿Cuál es la condición de nuestra relación con Dios? ¿Estamos ciertamente unidos a Cristo? Si no estamos unidos a Cristo, si solamente cabezas, si solamente somos miradores de Cristo, hoy es un buen día para que usted se una de lleno a Cristo por medio del arrepentimiento. Quiero darle dos consejos, amados hermanos. Número uno, el primer consejo es que oremos. Oremos, pero oremos esta oración. Muchas veces decimos que no repitamos oraciones construidas, pero es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Una oración que Dios quiere contestar, porque Dios contesta las cosas espirituales cuando usted le pide cosas espirituales. Y Dios quiere contestar Dios quiere, amados hermanos, dar un entendimiento más profundo de su palabra, de su evangelio, un conocimiento más profundo de Él para que nosotros vivamos la vida como Él quiere que la vivamos. Oremos cada día, esta es mi oración, amados hermanos, que Dios cada día me dé espíritu de revelación para yo poder entender más el conocimiento de Él, porque cuando entendemos a Dios, conocemos más a Dios, vamos a vivir más como Cristo. Segundo, alabemos, adoremos, demos gracias a Dios, a ese Dios grandioso, de grande misericordia, ese Dios soberano que nos has amado, nos amas y nos seguirá amando. No solamente pidamos, no solamente vengamos a Dios con una lista de cosas materiales, pida cosas espirituales. No solamente ore por usted, ore también por sus hermanos. No solamente dé gracias a Dios por lo que está haciendo en su vida, pero también dé gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en otros hermanos.
Alégrese cuando Dios está levantando un hermano. Alégrese cuando la gracia de Dios está reposando sobre un hermano para adorar, para predicar, para enseñar, para ministrar. Alegrémonos, demos gracias a Dios cuando Dios se esté moviendo en la vida de alguien. Y también oremos por ese alguien para que Dios le siga dando cada día más y más de Él. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos estas verdades. Oh Espíritu Santo, no podríamos jamás entender estas grandes verdades si tú no las haces realidad, si tú no las enseñas. Yo te ruego en esta tarde, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, que tú nos des a comprender a través del Espíritu Santo estas verdades para que nosotros podamos llegar a ser los hombres y las mujeres que tú estás esperando que seamos. Para poderte amar más, para poderte a ti dar lo mejor de nuestras vidas. Y que tú realmente sea el que gobierne y que dirija nuestras vidas. Para que el mundo pueda creer que Jesús vive en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermano, un momentito. Yo quiero recordarle a los hermanos, ¿cuánto van para Homestead?